Dice así el capítulo 22, versículo 39 al 46. Y saliendo, dice, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Bueno, miren, aquí el Señor, después de celebrar la Pascua con los discípulos, como hemos visto anteriormente, luego enseñarles, ¿no?, el simbolismo de la cena del Señor, ¿no?, la comunión en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Luego la enseñanza de lo grande que es servir y la humildad necesaria para servir y así tener influencia. Luego la negación de Pedro, ¿no?, el anuncio de la negación de Pedro y los discípulos, y también de la negación de Judas. Y luego recuerden que ya ahora, cuando antes les había enviado sin bolsa, ni alforja, ni nada, y ahora sí que tenían que prepararse porque ahora iba a venir ciertas dificultades, ¿no? Entonces, en vista de eso, la siguiente cosa que hace él con sus discípulos, dice aquí en el versículo 39, que los discípulos le siguieron, ¿no? Él fue, como estaba con ellos, me imagino que realmente él quería que estuvieran. ¿Por qué? Porque esto era una enseñanza. Ellos estaban aprendiendo, como vimos, una progresión de varias cosas. Y dice aquí que en el versículo 39, que saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos le siguieron. Bueno, una de las cosas que Jesús parece que hacía de forma regular, porque dice como solía, es ir a orar, ¿no? Él va a orar ahora con sus discípulos, y antes también él solía, dice, ir a orar. Entonces aquí aprendemos que era una práctica continua, ¿no? Como en Lucas 21:37, ¿no?, dice que él enseñaba, dice el versículo aquí en este mismo libro, enseñaba de día en el templo, y de noche, dice, saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. O sea, interesante que él, era su costumbre, ¿no?, ir al monte de los Olivos. Era su costumbre estar enseñando en el día, pero qué interesante que en la noche él iba a orar. Me imagino que esto lo preparaba, ¿no?, definitivamente para que en el día la gente, dice que el versículo en Lucas 21:37, que la gente, en el 36, que la gente iba al 38, diré, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo, ¿no? Entonces, hay una fortaleza espiritual, una cosa fuerte que viene cuando nosotros somos personas de oración, ¿no? En la noche, en el día, digamos, es el momento de hacer el trabajo, y el trabajo, digamos, nosotros, ¿no? Y en la noche no se puede trabajar, la gente no iba donde él de noche. Entonces, en la noche él se preparaba, ¿no? Una parte de nuestra preparación es en la noche, ¿no? Ese es el tiempo de la noche. En Juan 9:4, Jesús mismo dijo:
Me es necesario, dice, hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. O sea, la noche es casi un tiempo de oscuridad. Pero aquí, él fue al Monte de los Olivos y sí se ve que era en la noche, porque después vinieron, cuando vamos a ver, vinieron la turba y trajeron algunas antorchas, entonces era de noche ya, y después ahí ya se lo llevan donde el sumo sacerdote. Ok, entonces él solía orar. El versículo 40 dice, y cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Miren, esta es una enseñanza más que también está en el mismo Padre Nuestro, ¿no? La palabra de entrar en tentación, dice, es venir, la palabra es eiserkomai, que quiere decir venir adentro, ¿no? Entrar, penetrar. O sea, entrar en la tentación como que ya somos atrapados por la tentación, ¿no? La tentación es la palabra prueba, como vemos aquí en este mismo capítulo, en el versículo 28 dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, y yo les asigno un reino. Entonces, que no entren en tentación significa que no fallen en las pruebas, ¿verdad? En Mateo capítulo 6, en la oración del Padre Nuestro, todos conocemos la oración, muchos de nosotros, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. ¿No? También la palabra meter en oración es la misma palabra o sea, aquí entrar es venir adentro, meter es traer adentro, ¿no? Entonces, aquí se ora que ellos que le pidan a Dios que ellos no se metan, no entren en tentación. Y en el Padre Nuestro le estamos pidiendo al Señor que no nos meta en la tentación, que no nos traiga dentro de la tentación. ¿Ok? En Marcos, el 14:38, es un versículo paralelo a este, ¿no? Cuando también se relata la oración del Getsemaní. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces aquí les dice otro detalle más acerca de la oración, ¿no? Y su relación con la tentación. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? ¿Qué es el espíritu en realidad? En nuestra experiencia espiritual, el espíritu es la nueva naturaleza que tenemos, ¿no? del Señor. Pero nosotros vivimos en nuestra naturaleza humana y en nuestra naturaleza espiritual. Entonces, parece que la oración fortalece esa nuestra naturaleza espiritual para poder ganar, ¿no? Imponerse ante la naturaleza carnal, ¿no? La naturaleza carnal tiene algunos frutos, como dice en Gálatas 5:16 o 5:18, digamos, 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu, dice Pablo a los Gálatas, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, dice el versículo 17. O sea, hay como una oposición, una batalla entre el Espíritu y la carne. Y según Marcos 14:38, el Espíritu está dispuesto y por eso deberían orar, ¿no? Pero la carne es débil en el sentido de que nosotros somos seres que hemos vivido toda nuestra vida, ¿no? Quizás gobernados por la naturaleza vieja, o quizás no gobernados, digamos, literalmente, pero sí
atraídos, sí empujados, ¿no? Algunas veces nosotros hemos podido vencer, hemos definido vencer, pero en realidad una gran manera de vencer la carne es la oración. La oración nos va a fortalecer. Vemos cómo Jesús, por ejemplo, miren, ¿qué es la carne? O sea, ¿a qué nos lleva la carne? Porque aquí estamos hablando de la tentación, ¿no? Por eso porque les dijo que oren para no entrar en tentación. Y en Gálatas 5 dice, el versículo 19, ¿cuáles son las manifestaciones de la carne, ¿no? que dice que la carne es débil? Dice adulterio, manifiestas son, dice, las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, toda una larga lista y todavía falta, porque cosas semejantes a estas, ¿no? Ese es el resultado cuando nosotros hacemos caso a los impulsos de nuestra vieja naturaleza. Y en el versículo 22 nos dice, digamos, el opuesto, ¿verdad? El que se opone. Dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y dice que entonces es en esta batalla donde ahora cuando nosotros nos sometemos, hacemos caso al impulso del Espíritu, tendremos este tipo de reacción, este tipo de acción en nuestra vida. Lo mismo que si hiciéramos caso a la carne, tendríamos toda esa otra lista. Por eso aquí les dice, oren para no entrar en tentación. Ustedes saben que la tentación, el fallar en la tentación es cuando nosotros somos probados y no somos aprobados, ¿no? Y más bien caemos en la tentación. ¿Ok? Y luego dice el versículo 41, que él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, ¿no? Un tiro de piedra a una cierta distancia, como tirar una piedra, ¿no? ¿Cuántos metros serán? No sé. Desde 10 hasta 50 metros podemos, ¿no? Entonces, pero creemos que era una distancia lo suficiente, no tan lejana, porque para que se escuche, ¿no?, su oración, ¿no? De hecho, hay en los otros evangelios también relatan esta oración, ¿no? Como por ejemplo hemos visto en Marcos 14. Entonces, lo que quiere decir que ellos habían escuchado la oración de Jesús, ¿no? Entonces, esta oración es en un sentido verdadera, obviamente, ¿no? Pero también en cierta manera es didáctica, porque ellos escucharon. Y la verdad que si hablamos de prueba, la prueba que iba a pasar Jesús era una prueba tremenda, ¿no? Demasiado grande, imposible para resistirla en la naturaleza humana de la manera que él tenía que hacerlo. Y dice el versículo 42 que cómo oró, ¿no? Oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Entonces él estaba diciendo, si tú quieres pasa de mí esta copa. La copa es precisamente, ¿no?, la prueba, el sufrimiento que le vendría por los pecados del mundo, ¿no? Sufrir la cruz por nosotros. Y dice que él le dijo, si quieres pasa de mí esta copa, pero
no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Aquí estaba mostrando, en un sentido, yo creo, cuando hablaba de si quieres pasa de mí esta copa, pareciera ser como que se está expresando, ¿no? el ser humano, todo el ser que iba a tener ese dolor. Pero en realidad la oración es: no se haga tu voluntad, perdón, mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Entonces mi voluntad está hablando de la voluntad de su ser, como cualquiera de nosotros, ¿no? No una voluntad de propósito, sino una voluntad producto o sea, de que todos rechazamos el sufrimiento. El sufrimiento no es agradable a nadie. Entonces, pero él estaba dispuesto a asumir este sufrimiento, y por eso le pide al Señor que no se haga la voluntad suya, sino la voluntad de él. El mismo en el capítulo Juan, capítulo 16, en el Evangelio de Juan, dice el versículo 21, la mujer, dice como un ejemplo, cuando da a luz, dice, tiene dolor porque ha llegado su hora, dice, pero que después que ha dado a luz, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. ¿Amén? O sea, ciertamente muchas cosas valiosas exigen un sacrificio, exigen podemos decir, un esfuerzo, y a veces un soportar dolor, ¿no? Muchas cosas. Usted quiere ser un gran atleta, usted tiene que tener una férrea disciplina, ¿no? Usted quiere ser un profesional, usted tiene que estudiar, tiene que sacrificarse, etc. Y ese es el principio, ¿verdad? El mismo Santiago, el apóstol Santiago dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y la paciencia hará su obra completa hasta que ustedes sean perfectos y cabales, ¿no? Entonces vemos que sí él deseaba hacer la voluntad de Dios, pero me imagino que la primera parte es como decir, yo no voy a poder, digamos, ¿no? Mi cuerpo no va a resistir. Estaba hablando de su sufrimiento. En Isaías capítulo 53, versículo 10 y 11, el famoso, la profecía, ¿no? del sufrimiento de Jesucristo. Dice el versículo 10, con todo eso, dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, ¿no? Verá linaje, ahora va a poder tener hijos, hijos espirituales. Nosotros podemos nacer del Espíritu. Vivirá por largos días, dice, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y el versículo siguiente dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, dice, justificará a mi siervo justo a muchos y levará las iniquidades de ellos. Entonces, después de que pase la prueba, en este caso la cruz, dice que él vería el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho, ¿no? Él se goza de vernos a nosotros ahora como el fruto de la aflicción de su alma. Y nosotros deberíamos valorar, ¿cuánto más deberíamos valorar a esa obra que Él ha hecho en la cruz, ¿no? Tremendamente difícil, ¿no? Por eso su oración, como hemos dicho, el Padre Nuestro, no solamente no nos hagas caer en tentación, dice, venga tu reino, quiere decir que reina, que tú seas el rey. Y dice, hágase tu voluntad, ¿no? Entonces Él es bien congruente, la oración. En realidad nosotros vemos que muchas personas tienen
un sinnúmero de tipos de oraciones que pueden hacer a Dios. Y bueno, es normal cuando una persona está sufriendo pedirle ayuda a Dios, etc. Pero la oración que tiene resultado, la oración que realmente funciona y la que Dios quiere es esta. Por eso Él cuando le pidieron que les enseñara la oración del Padre Nuestro, que Jesús les enseñara a orar, Él les enseñó así: Padre Nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado, y eso quiere decir que su carácter sea conocido. La palabra nombre siempre es asociada con el carácter de una persona. Que tu nombre sea santificado, que venga tu reino, ¿no? Que tú vengas a reinar en mi vida, en la tierra, porque cuando Dios reina, las cosas se ordenan, y se haga tu voluntad, aquí en la tierra como en los cielos. Ese es el Padre nuestro, esa es la enseñanza de oración por excelencia. Y aquí Él, en un sentido, la practica. Aquí eso es lo que Él dice. Entonces, la oración que nosotros tenemos que hacer, la mejor oración, es que se haga su voluntad. Pero ¿cuánta gente está orando para que se haga su propia voluntad? ¿Cuánta gente está pasando situaciones y lo que le dice: Señor, pasa de mí esta copa, sea como sea? ¿No? Yo no quiero pasar esta situación, yo no quiero aunque sea tu voluntad. Pero hay veces en que la copa también es la voluntad del Señor, como el caso de Job. Pero después el resultado fue, al comienzo Job dice: yo cuando antes de la prueba, de oídas, solamente conocía a Dios de oídas. Pero ahora dice: mis ojos te ven. La cercanía con Dios se volvió muy grande, ¿no? Después de su prueba. Y también tenemos el apóstol Juan en su carta, dice, ¿no? Que dice el versículo capítulo 5, en su primera carta universal, en capítulo 5, 14, dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y versículo siguiente dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Y miren, el versículo siguiente se ve una respuesta inmediata. Dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse. Para fortalecerle. Es bien lindo este entender. Mis hermanos, un ángel vino para fortalecerlo. El ángel vino a fortalecer. Hay varios pasajes, ¿no? En la escritura, ¿no? En Daniel, por ejemplo, cómo se recuerdan a Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, que Nabucodonosor los hizo meter al horno de fuego. Dice que después y ellos no se quemaron, salieron, ni olor había, y él cae rendido y dice: bueno, el Dios de ustedes es el único Dios que puede librar, porque nadie puede librar de eso. Y sus palabras, en el versículo Daniel 3:28, dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, ¿no? El edicto del rey era que adoraran a la estatua de oro que él había construido. Y dice: y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios, ¿no? Incluso estaba tan caliente el horno que aquellos que los metieron al horno murieron por el calor, pero a ellos no les pasó nada. El mismo Daniel, en otro momento, ¿no? Cuando él estaba orando por su pueblo y luego porque Daniel fue uno de los que recibió un entendimiento del futuro de una manera increíble, ¿no? Todos los eventos
de la historia, él los había recibido mucho antes y él estaba intercediendo por su pueblo. En el capítulo 10 de ese mismo libro, versículo 8, quiero leerles. Dice, quedé pues yo solo, dice, y vi esa gran visión, dice, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, dice, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en profundo sueño con mi rostro en tierra. He aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese de rodillas sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte de pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Aquí vino un ángel. Y dice más adelante el versículo 18, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, dice, y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Mientras él me hablaba, recobré fuerzas y le dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Amén. Entonces, ángeles vinieron a fortalecer. Muchas veces, mis queridos hermanos, siempre la respuesta de Dios era hacer su voluntad, ¿no? Él no varía su voluntad. Cuando nosotros le pedimos algo contrario a su voluntad, yo le aseguro, Dios nunca va a cambiar. Pero lo que sí puede hacer es fortalecernos para que en esa prueba, ¿no? Si la voluntad es difícil, nosotros la pasemos bien. En este caso Jesús tenía que pasar esa prueba sin protestar, sin odiar a sus verdugos, ¿verdad? Como dice en Lucas 23, 24, ¿qué es lo que dijo él? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Y él no tenía que odiarlos o maldecirlos, ¿no? En Hechos 8:32, ¿no? Que habla de un pasaje de Isaías, precisamente de este pasaje de Isaías 53, dice, esto estaba leyendo el eunuco cuando se le acercó Felipe, dice el pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, que es el pasaje que leemos exactamente en Isaías 53, 7, dice, el angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y ustedes saben que, bueno, no es que él no habló, de hecho él, por ejemplo, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero ¿a qué palabras se está refiriendo aquí? Precisamente a las palabras que él podía responder, ¿no? Cuando a uno lo ataca. En realidad, él pudo seguir en esa misma prueba hasta el final. Él le había dicho a Pilatos, cuando él le había dicho a Pilatos esto, yo puedo orar a mi Padre, si yo quisiera, oraría a mi Padre y Él me daría no sé cuántas legiones de ángeles, y para que yo no fuera a la cruz. Pero Él, con toda esa posibilidad, Él no oró eso, no pidió las legiones de ángeles. Antes Él pidió, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, Dios enviará rápidamente respuesta a todos los que oren queriendo hacer su voluntad y los fortalecerá. Esta es la máxima acción que podemos hacer, el desear y el hacer su voluntad, ¿no? Él auxilió a otros, no solamente a Jesús, por ejemplo,
a Esteban, ¿no? En Hechos capítulo 7, 59 y 60 dice que apedreaban, 7:59, y apedrearon a Esteban, dice, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Él fue fortalecido. Pablo también, mis hermanos, pudo haberse librado, ¿no? Cuando vinieron a decirle, ya pasando su tercer viaje misionero, que le esperaban prisiones. Y los mismos hermanos que estaban al lado de Pablo le decían, Pablo, no vayas. Igual que, ¿se acuerdan? Pedro le dijo a Jesús, Señor, que no te acontezca esto, ¿no? Y él, ¿qué le dijo a Jesús? Quítate delante de mí, adversario, que me eres tropiezo. En Hechos 20 y 21, en Hechos 20 y 22, miren lo que dice Pablo. Ahora aquí yo ligado en espíritu voy a Jerusalén, dice, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero ¿cómo era la decisión de Pablo? El versículo siguiente dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Esta es la actitud que Dios se goza y que Dios apoya, ¿no? Y les dice a ellos incluso el versículo siguiente, y ahora dice, he aquí que yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el evangelio, el reino de Dios, verá más mi rostro, ¿no? Y él empieza a darles un montón de recomendaciones. En el capítulo siguiente dice que, versículo 21:10, dice que permaneciendo nosotros allí algunos días, ¿no? Descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Y dice el autor, que es el mismo Lucas, el siguiente versículo dice, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y dice Lucas, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Amén. O sea, esta es la actitud ejemplo de Jesús para nosotros, para los discípulos, para todos. Y Dios envía a su ángel. ¿Sabe, hermanos? Una de las cosas a las que me llevó el leer esto y estudiar esto es a entender cuánta actividad angélica hay, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Está lleno de actividad de ángeles. Y hice una pequeña lista de lo que han hecho y pueden hacer los ángeles. Miren, desde el Mateo, capítulo 1, versículo 20, ¿no? Dice, pensando esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Quién fue? Un ángel. En el capítulo 2, versículo 13, el ángel viene y le dice que se vaya a José, porque Herodes iba a buscarlos para matar y que huyan a Egipto. Después de pasado el tiempo en que Herodes realmente fue y hizo matar a los niños, ¿no? Como está en la historia, otro ángel vino otra vez en sueños a José y le dijo, ahora sí, vuélvete, ¿no? Y ellos regresaron y ya no volvieron no se quedaron en Belén, de donde ellos eran, sino que fueron y habitaron en la ciudad de Nazaret, ¿no? Miren, Mateo 18:10 dice que los pequeños, o sea,
Dice, mirad, dice, que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. O sea, en otras palabras, aquellas personas que se convierten al Señor, que son estos pequeños de los que habla aquí en el capítulo 18, tienen ángeles, hay ángeles que están a su alrededor y ellos ven siempre el rostro del Padre. O sea, siempre están en la presencia del Padre. Y pueden interceder. Y pueden, quién sabe, hacer cuántas cosas, ¿verdad? En Mateo 28:2 dice que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Un ángel causó un terremoto, dice, un gran terremoto. Al remover la piedra donde estaba enterrado el cuerpo del Señor Jesucristo. Y en el versículo 5 dice que ese ángel, el ángel, respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotros porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. Y él les habla y les anuncia que él ya no estaba ahí. En Lucas 1:11 es un ángel también el que le anuncia a Zacarías que sería padre de Juan el Bautista cuando él era ya viejo y su mujer también viejo y nunca habían tenido hijos. Luego el mismo otro ángel también le habla a María que iba a ser la madre de Jesús. Amén. Muchos, ¿no? Luego también cuando los pastores estaban en las vigilias de la noche, ¿no? Cuidando sus rebaños, dice que vino un ángel, dice, y les dijo, no temáis porque os doy nuevas de gran gozo, dice que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, ¿no? Un ángel les anunció el nacimiento de Jesucristo y luego más adelante dice que repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios, ¿no? Hay una gran cantidad de ángeles. Y esos ángeles, dice el libro de Hebreos, en el primer capítulo, que ellos están para servir a los que heredarían la salvación. ¿Cuántas veces nosotros nos habremos topado con ángeles? No sé. Pero muchas veces hay cosas que yo no puedo explicar en mi vida y estoy seguro que fueron ángeles los que hicieron, ¿no? Me libraron de algunas cosas, me dirigieron en algunas otras, etc. Amén. Un ángel, por ejemplo, en Juan capítulo 5:4 dice que un ángel iba al estanque de Betesda y agitaba el agua y cuando alguien se metía era sanado, ¿no? En el libro de los Hechos, cuando los apresaron a los apóstoles, ¿no? Los escribas, los fariseos, los pusieron en la cárcel pública y como era de noche para juzgarlos al día siguiente. Pero dice en el capítulo 5, versículo 18 de Hechos, dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, dice, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿No? Es tremendo. Él los libera y después los autoridades, los escribas, los fariseos y los principales sacerdotes los ven y están libres. Y van a la cárcel y la cárcel estaba todo cerrado con sus guardias y todo. Y ahí ellos tienen miedo, ¿no? Y no los matan. O sea, ellos querían matar igual que a Jesús, a ellos. Pero después de que el ángel hizo eso, después, por ejemplo, un ángel dirigió a Pedro a predicarle a un gentil, a Cornelio. Un ángel le habló a Pedro que estaba en Jope y al mismo tiempo otro ángel le habló a Cornelio, un centurión romano, e hizo un encuentro, ¿no? Y los hizo juntarse y ahí fue la primera familia que no era judía que se convirtió al cristianismo.
Luego, cuando ¿se acuerdan? Herodes hizo matar a Jacobo, el hermano de Juan. También después metió a la cárcel, ¿no? Herodes no tuvo miedo como los hombres como los sacerdotes y los escribas y los fariseos. No tuvo temor de perseguir a la iglesia y hizo matar nomás ya directo. Así como su padre había hecho matar a Juan el Bautista, así él hizo matar a Jacobo. Y viendo que esto había alegrado a los judíos, también lo hizo meter a Pedro. Y se acuerdan, Pedro, esto en Hechos capítulo 12, dice que los discípulos estaban orando en la casa de Juan Marcos. Dice que hacían oración, habiendo visto cómo había sido matado el hermano de Juan, y cómo Pedro dice que al día siguiente lo iba a sacar para matarlo. Y dice que en la noche un ángel del Señor se presentó en la cárcel, se le cayeron las cadenas, todo el mundo se durmió y lo sacó y lo llevó. Y fue liberado, ¿no? Y mis queridos hermanos, después, ¿no? Un poquito más adelante, en el versículo 23, un ángel del Señor dice que hirió a Herodes y murió comido de gusanos. Los ángeles tienen diversas actividades. Y dice en Hebreos que ellos están para servicio de los que heredarían la salvación. Es muy, muy lindo y muy, muy precioso entender que tenemos. Amén. A Pablo, en su viaje misionero, ya en los últimos capítulos de Hechos, cuando estaban en pleno naufragio y habían perdido no sé cuántos días, no habían comido nada, estaban en medio de una tormenta, frío, viene un ángel y le dice: yo voy a salvarlos, ninguna persona de aquí va a morir, ¿no? Y luego eso le comunica a él. Él dice en Hechos 27-22, le dice a los demás y al centurión, que era el que lo estaba llevando a Roma, ¿no? Pero ahora os exhorto, les dice, a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, dice, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios a quien yo sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Pablo estaba intercediendo y fueron salvados, no solo Pablo, sino todos los que navegaban con él, ¿no? Los que conocemos la historia del libro de los Hechos se dan cuenta de lo que pasó. Precisamente eso fue lo que pasó. Amén. Es muy precioso. Por eso, miren, hermanos, es importante que, miren, hay un versículo que se me ocurre en Lucas 9:26, donde dice, Jesús les dice a sus discípulos que el que se avergonzare de mí, dice, y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Amén. Él se avergonzará, así como la persona se avergüenza de Jesucristo, entonces él también sería avergonzado. Y dice el versículo siguiente, os digo, Lucas 12:8, que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios, de los ángeles poderosos de Dios que pueden venir a librarnos, ¿verdad? Y el versículo 9 dice, mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Los ángeles son tremendos. En el capítulo, es importante, ¿no? Esto valga entender que nosotros tenemos pues la bendición de que podemos contar con la ayuda de ángeles. Sí, sigamos en nuestro estudio. Dice el versículo 44, y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, ¿no? El ángel vino y le fortaleció y parece que le infundió tanta fuerza y para que él orara, ¿verdad? Y dice, está en agonía, ¿no? Una agonía nacida
Todos podemos ponernos en su lugar, del horror de la muerte, del sufrimiento físico, y aún, no solo eso, sino el castigo que Él iba a recibir por el pecado de todos nosotros, de todo el mundo. Cuán tremendo sería el sufrimiento de Jesús. Amén. Las autoridades médicas reconocen que bajo ciertas circunstancias, ¿no?, de extrema tensión emocional y angustia, se puede salir sudor como sangre, ¿no? O sea, la sangre como sudor. Dice que, hermanos, yo al ver esto me conmuevo. Amén. Y oro a Dios que Dios le dé a todos los hombres la posibilidad de entender cuánto Dios los ama, cuánto Jesucristo los amó para llegar a sufrir este tremendo castigo por sus pecados. Y a todos los que nos hemos beneficiado de esto, el saber cuánto amor nos tiene. No solamente nos tuvo, nos tiene y nos sigue teniendo todo el tiempo. Por eso Él quiere que nosotros no nos desviemos. Por eso Él desea lo mejor para nosotros y también tiene sus grandes propósitos. Versículo 45, ya estamos para terminar, dice: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, ¿no? Ellos, hermanos, estaban tristes. Claro, también podemos entender la situación en que ellos estaban, porque si se dan cuenta, ellos habían estado 3 años, habían renunciado a su vida. Por ejemplo, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, eran pescadores y habían renunciado y habían estado 3 años con Jesús. Habían cambiado de proyecto de vida. Y claro, estaban tristes porque Jesús les iba a ser quitado. Ellos no entendían muy bien cómo pasó, pero por lo menos, o sea, no entendían por qué, varias cosas, ¿no? Pero ellos estaban tristes. Y versículo 46, y les dijo, dice: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Recuerden, en el versículo previo que vimos el miércoles pasado, ellos irían a pasar por pruebas. Entonces, para pasar por pruebas, era necesario que los discípulos fueran personas que vivieran en oración. Amén. Y tristemente, es verdad nomás, pues ellos fallaron muchísimo fallaron después de la muerte de Jesús. Si ustedes se acuerdan, primero Pedro, para empezar, ¿no? Él le negó y aún Jesús oró para que su fe no falte, ¿verdad? Los discípulos, cuando vinieron, después siento que Pedro le quiso cortar la oreja, pero después Pedro mismo se retrajo y todos le abandonaron, dice la Biblia, ¿no? Aquí, donde podemos ver, aquí por ejemplo, en Mateo 26, en Marcos 14, 50, los discípulos lo abandonaron. Es más, mis queridos hermanos, en el capítulo 20 de Juan, aquí, por ejemplo, nos muestra la palabra, ¿no? Que el capítulo 21, recuerdan que Pedro y los 4 pescadores habían dejado la pesca para seguir a Jesús, y después, porque Jesús les había dicho que ya iban a ser ahora pescadores de hombres, ¿no? Me encanta esa canción, todavía me recuerdo. Esa canción que dice: Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo me has dicho mi nombre. Y dice: en la arena he dejado mi barca y junto a ti buscaré otro mar. Amén. Ellos habían hecho eso, habían dejado su barca y ahora iban a pescar en el mar de la humanidad. Pero miren, ¿qué pasó con Pedro? En Juan 21, quiere venir conmigo y con esto terminamos esta lecturita. Dice, 21, dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera:
Aquí estamos con Jesucristo crucificado, muerto y ya resucitado, ¿no? Como sabemos, después de resucitar, estuvo 40 días más en la tierra, resucitado. Y aquí en este pasaje en particular se manifestó a sus discípulos junto al mar de Tiberias, que es el mar de Galilea, ¿no? Que es el mismo. Dice versículo 2, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que eran Jacobo y Juan, al cual Herodes después mata, ¿verdad? Y otros 2 de sus discípulos. ¿Y qué dice Simón? Recuerden, Simón era el encargado, ¿verdad? Simón era el principal. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos también nosotros contigo. Dice, entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Y dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, ¿no? Desde la playa, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no hemos pescado ni uno. Y les dijo, versículo 6, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, dice, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces, ¿no? Esta es la segunda pesca milagrosa, porque la primera es al comienzo en su ministerio. En esta pesca milagrosa está Jesús resucitado y Pedro y sus discípulos estaban queriendo volver a su antiguo trabajo cuando Dios los había dicho que iban a ser pescadores de hombres. Por eso, en este mismo capítulo, en el versículo 15, después de haber comido peces, haber cocido algunos peces y estar compartiendo, dice el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Porque recuerden que qué es lo que le había dicho Pedro cuando él dijo que iban a sufrir. Aunque todos te negaran, yo no. Por eso le dice, ¿me amas más que estos? Jesús también a veces es irónico, ¿verdad? Y le respondió, dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, ¿no? Es como decirle, Jesús, ¿cómo me estás diciendo que me amas? O sea, recuerden que yo les dije, seguramente Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ellos lo habían escuchado. Y así como fueron 3 veces la que Pedro le negó, también aquí fueron 3 veces la que Jesús le preguntó. Entonces, mis queridos hermanos, ellos no habían orado ahí en Getsemaní. Y por eso habían caído en esa tentación. Y si no fuera la oración de Jesús, que oró por Pedro, que su fe no falte, quién sabe, él no hubiera seguido el camino del Señor. Ya después, más adelante, nos vemos a los discípulos envalentonados, seguramente recordando la enseñanza de Jesús, se pusieron a orar. Recuerden que ellos fueron a Jerusalén y estuvieron en el aposento alto, orando, hasta que vino el Espíritu Santo y ya ahí fue, bueno, etcétera. Ahí viene la historia. Entonces, ellos aprendieron a orar. Amén. Aquí terminamos con la enseñanza de Jesús ora en Getsemaní. Que esto sea una gran inspiración para nosotros orar. Y saben, mis queridos hermanos, a veces nosotros nos hallamos en situaciones muy desesperadas. Pero Dios no solamente tiene su propio poder que Él puede hacer, pero Él tiene ángeles que nos pueden ayudar. Y por lo menos a fortalecer
Y si tenemos que pasar situaciones difíciles, Él lo va a hacer si oramos. Amén. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles con el siguiente capítulo. Amén. Un saludo a todos los que nos están mirando por el internet y les mando un gran saludo y deseo que Dios los bendiga y que Dios les inspire a buscar en oración y a estar orando y a tener una comunión tan linda personal con el Señor. Yo sé que disfrutamos de una comunión con el Señor todo el tiempo, debiéramos, pero a veces necesitamos momentos a solas, como el mejor amigo, como con nuestra esposa, con una persona que queremos, necesitamos tiempos a solas. Y que eso sea inspiración para ustedes. Dios me lo bendiga.